Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Nuevamente bienvenidos a este ciclo de charlas de nuestro grupo de interés en ultrasonido enfocado. Hoy le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia al doctor Gabriel Ortiz, egresado de los programas de la Universidad Nacional, experto en ultrasonido enfocado y quien nos está ayudando con la formación de este grupo. Muchas gracias, doctor Ortiz. El día de hoy, la idea es revisar la teoría sobre la evaluación del contenido gástrico por ultrasonido. Para eso hemos invitado al doctor Álvaro Roncancio. Él es anestesiólogo egresado de la Universidad Nacional y del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Doctor Roncancio, bienvenido y gracias por su charla. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ruiz. Muchas gracias a todos por su asistencia. Entonces vamos, listo. Entonces el día de hoy es hablar acerca de la evaluación del contenido gástrico por ultrasonido. Eh, es un tema que para nosotros, particularmente en el área que nos desempeñamos normalmente en la anestesiología, es importante y últimamente ha tenido un mayor impacto. La cantidad de publicaciones que se vienen haciendo de este tema han incrementado en los últimos años y es muy probable, ahorita no es el estándar para evaluación, pero es muy probable que sí sea un referente para la toma de decisiones en todo lo que tiene que ver con el manejo de la vida aérea de los pacientes. No solamente para anestesia es importante, sino para cualquier especialidad que maneje la vía aérea, bien sea en los escenarios de urgencia, en los escenarios de cuidados intensivos, la misma hospitalización, y por eso pues es importante tener conocimiento. La idea de hoy es simplemente dar las bases, mostrar los aspectos básicos de esta evaluación. Vamos a empezar hablando acerca de los problemas. El principal problema y del por qué surge la necesidad de hacer estas evaluaciones tiene que ver con la aspiración de contenido gastrointestinal. Y vamos a mencionar, hay unas cosas, yo sé que esto pues es un tema más específico, más importante para nosotros como anestesiólogos en las valoraciones preoperatorias, en las recomendaciones que se dan, pero que también puede ser aplicados y que podemos tener unos conceptos bases de ahí para tomar conductas. Vamos a hablar después de la definición de lo que es el POCUS gástrico y el marco de referencia que nos propone el grupo de la doctora Perlas la evaluación, para hacer la evaluación de una evaluación estructurada y completa. Vamos a mencionar algo acerca de las poblaciones especiales y finalmente vamos a hablar acerca del rendimiento del ultrasonido y sus limitaciones. Entonces, para empezar, el problema tiene que ver, pues en principio, el principal problema va a ser la aspiración de contenido gástrico. Y es prácticamente imposible empezar a hablar del tema sin introducirnos a una publicación muy famosa en medicina que aparece hacia el año 1946, hecha por el doctor Mendelssohn, publicada en el American Journal de Obstetricia y Ginecología, donde él se empieza a dar cuenta de que en las pacientes que están en trabajo de parto y que son llevadas a parto natural o a parto por cesárea, se les daba anestesia general en ambas condiciones y un porcentaje que pues, es pequeño, pero que tampoco es despreciable de pacientes empezaban a presentar o se notaba un síndrome variable de un espectro amplio que consistía en dificultad para respirar, cianosis y que en los casos más leves duraba muy poco tiempo, pero en los casos severos podría causar un compromiso severo de la función respiratoria, llegando también a un edema pulmonar y incluso hacia la muerte de los pacientes. Entonces, él notando y preocupado pues, por esta situación, hace una revisión en su hospital en Nueva York en un periodo de tiempo, donde evalúa 44.000 gestantes en trabajo de parto y encuentra que en esas 44.000 gestantes hubo 66 aspiraciones, dos de ellas terminando en muerte, y esas muertes que se ocasionaron básicamente por aspiración de contenido sólido.
En esas pacientes no se aseguraba la vía aérea en la mayoría de los casos, sino que simplemente se daba como una sedación profunda. Eh, Él pues dice, ese no era un tema nuevo, o sea, se veía ya discutiendo, se venían presentando los casos, pero no había una correlación fisiopatológica clara. Y la importancia del estudio del doctor Mendelssohn es que él no solamente hace la descripción de los casos, sino que plantea una posible etiología del problema, hace un análisis fisiopatológico bastante interesante, incluso en modelos animales, y se da cuenta pues que efectivamente el contenido gástrico explica el por qué el contenido gástrico sí puede generar lesiones severas a nivel pulmonar. Antes de eso, las recomendaciones de ayuno, básicamente en anestesia a finales del siglo XIX, eran más o menos de que en 3 horas, hasta 3 horas antes del procedimiento, los pacientes podían tomar bebidas azucaradas, té chino, por ejemplo, y lo hacían no pensando ni en la aspiración del contenido gástrico, sino básicamente para que el paciente no presentara tantas náuseas y vómitos postoperatorios. A partir de estas descripciones que hace el doctor Mendelssohn, entonces, de la posibilidad de aspiración de los pacientes, de contenidos gástrico de pacientes que están en trabajo de parto y que estaban consumiendo alimentos recientemente, pues nacen las recomendaciones de el nilperos, del nada por la boca, que se extendían y se extienden hasta la práctica actual incluso, de nada vía oral desde la medianoche. Y vemos pues en las recomendaciones recientes de las 10 como esto pues va cambiando, pero pues a partir de todo esto es que nace la importancia del programa. En anestesia es una complicación rara. Realmente dependiendo del tipo de procedimiento, eso va a depender si es un procedimiento de emergencia o no, y de algunas características de los pacientes, la incidencia está entre 1 en 900 a 1 en 10.000 procedimientos. Realmente es raro y causa la muerte en 1 en cada 350.000 anestesias. Si evaluamos pues, todos los niveles de severidad de la aspiración, más o menos está en el 5% de la mortalidad de los pacientes que tienen aspiración de contenido gástrico. Si esa aspiración lleva a un SRA, la mortalidad puede superar el 50%. El NAP4 para nosotros los anestesiólogos es un estudio muy importante, eso traduce un proyecto de auditoría nacional que se realiza en el Reino Unido y se hizo entre el año 2008 y 2009, donde evaluaba eventos críticos relacionados con la anestesia, en este caso, eventos relacionados con la vía aérea. Y se dieron cuenta en ese estudio que hacen que el contenido gástrico, la aspiración de contenido gástrico es la principal causa de muerte en anestesia. Ahí no solamente incluyeron pacientes que fueron llevados a cirugía, sino también pacientes en urgencias y pacientes en unidades de cuidados intensivos. Y la aspiración del contenido gástrico está implicada en el 23% de los eventos primarios, en los eventos mayores, tanto primarios como secundarios, en la vía aérea. Entonces, a pesar de que no es algo tan frecuente, es un problema que puede generar consecuencias devastadoras, incluyendo la muerte. Tiene un espectro clínico amplio que va desde pacientes asintomáticos hasta pacientes SRA, como ya lo hemos manifestado, y la mortalidad se va a dar por dos situaciones. Una, aspiración de contenido sólido que va a generar una obstrucción de la vía aérea, y por otro lado, una neumonitis química que se va a dar sobre todo cuando el pH del contenido gástrico es muy ácido y incluso se puede dar y que el contenido sea al menos de 0,3 mililitros por kilo. Ya hablaremos pues de aspectos técnicos relacionados con la evaluación del volumen del contenido y las implicaciones que tiene la toma de decisiones. Hay unas condiciones que van a predisponer, ya lo hemos mencionado. Una de ellas es la cirugía de emergencia. Se van a broncoaspirar mucho más en cirugía de emergencia, como pues es obvio. Pacientes que tengan obstrucción intestinal, alteraciones en general de la deglución, alteraciones esofágicas, acalacias, problemas de hernias diatales, enfermedad por reflujo gastroesofágico, obesidad, diabetes mellitus, otras comorbilidades como por ejemplo enfermedad de Parkinson, enfermedad renal crónica, pacientes con enfermedad hepática severa, pacientes con trastornos neuromusculares, todos ellos pueden estar en riesgo de entrada, o sea, la probabilidad pretest de broncoaspiración va a ser pues mucho mayor. También relacionado con medicamentos, pacientes, por ejemplo, que estén tomando opioides, pacientes en cualquier medicamento en general que retrase el vaciamiento o la motilidad intestinal, pues puede también generar un mayor riesgo. Y por otro lado, también tiene que ver la experiencia del médico. Los médicos, y eso ya se está demostrado, entre menos experiencias tengan con el manejo de la vía aérea y con la toma de decisiones, la posibilidad de que este paciente presente eventos adversos pues va a ser mucho mayor. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales que se tienen
pues por parte de las sociedades, la sociedad americana, por ejemplo, que es esta de anestesiología, y tiene que ver, pues, dependiendo del tipo de alimento. Estas recomendaciones están dadas para pacientes sanos de cualquier edad que van a ser sometidos a procedimientos selectivos, tanto bajo anestesia general como anestesia regional. En- entonces, finalmente, pues, simplemente es para mencionar cuáles son las recomendaciones para líquidos claros, que incluye la toma de agua, la toma de sustancias no particuladas como té, como tinto, y bebidas, y últimamente que se implementa mucho en los planes de recuperación mejorada, las bebidas con dextrosa, las maltodextrinas, porque pueden tener un impacto positivo a nivel metabólico y a nivel hemodinámico en el transoperatorio y en el posoperatorio. Se recomienda que el ayuno de estas sustancias sea de 2 horas. Y en esos programas de recuperación mejorada se intenta que sea estrictamente no menos de eso. La leche materna, es de 4 horas la recomendación, y las comidas ligeras como tostadas, líquidos claros, leche en poca cantidad y leche de fórmula van a ser de 6 horas. Las comidas más grasosas, comidas pesadas, comidas ricas en grasa, carnes, la recomendación actual del ayuno es de 8 horas. Esto es un estudio, es una cohorte retrospectiva que también es del grupo de la doctora Perlas, y evalúan 538 pacientes a los que se les dijo que siguieran las recomendaciones de ayuno de las guías preoperatorias. Son cirugías selectivas. Y llegaban y les hacían una valoración del contenido gástrico por ultrasonido, básicamente llegando a la determinación si se trataba de un estómago lleno o un estómago vacío. De todos esos 538 pacientes, 32 pacientes, es decir, el 6,2%, presentaron un estómago lleno por contenido sólido del 1,7%, y el resto, pues, contenido líquido. Y de esos solamente 6 pacientes tenían factores de riesgo para retraso en el vaciamiento. Y un porcentaje que no es despreciable, que es el 5% de los pacientes, el estudio no fue conclusivo. Con eso se llegó también a la cambio en las conductas. Pacientes que aparentemente eran normales, que siguieron las guías normales, presentaron un porcentaje más de lo esperado, contenido, un estómago lleno, que hizo que se cambiara la conducta. Si eso tiene o no tiene, va a tener impacto en los desenlaces fuertes, pues eso es lo que está pendiente de estudiar, y vamos a tratar acá de ir mirando algunos detalles y qué se ha avanzado en eso. Por otro lado, o sea, tenemos el problema principal, que es el problema de la broncoaspiración. Pero como ya habíamos mencionado, existen actualmente unas recomendaciones en el ayuno de que no se sea tan estricto con los líquidos claros, incluso permitiendo el consumo de líquidos 2 horas antes, y en unas revisiones pediátricas recientes que se publicaron el año anterior, incluso las recomendaciones de 1 hora antes para líquidos claros en los niños. ¿Por qué? Porque también el ayuno prolongado va a tener unos efectos negativos. Y básicamente, en primer lugar, los síntomas displacenteros, el disconfort, el dolor de cabeza, el malestar por parte del paciente, también se ha asociado a mayor náusea y vómito posoperatorio. Y por otro lado, la posibilidad de deshidratación con el ayuno prolongado, de hipovolemia. Y realmente, pues esto es muy discutido, porque cuando se hacen evaluaciones del gasto cardíaco por ultrasonido, o por otros métodos, no se ha visto que eso realmente, pacientes que tengan ayuno, tengan una inestabilidad hemodinámica real. Sin embargo, esos estudios son realizados en pacientes ASA 1 y pacientes ASA 2 que no tienen comorbilidades, y es probable que en pacientes más ancianos y pacientes jóvenes, es probable que en pacientes más ancianos y pacientes que tengan más comorbilidades, realmente este periodo de ayuno y esta hipovolemia sí pueda tener un impacto hemodinámico significativo. Eso está por evaluar, realmente eso no se sabe. Por otro lado, el ayuno prolongado puede tener unos efectos en la respuesta al estrés del estímulo quirúrgico, el estrés del posoperatorio, que pueden ser negativos. Puede generar hiperglicemia y resistencia a la insulina y lipólisis, que se ha visto que con el uso de las bebidas azucaradas antes se puede disminuir esa respuesta al estrés y ese nivel de hiperglicemia y el requerimiento de insulina en el posoperatorio. Y por otro lado, también eso también es muy discutido, pero el delirium sabemos que, pues, es multifactorial, pero se ha visto que los pacientes que tienen un ayuno que es más de 8 horas, probablemente la posibilidad de delirium aumenta un poco más. Entonces, tenemos una balanza en el que pues no podemos tener una broncoaspiración del paciente, pero también el hecho de someter un ayuno prolongado, pues también puede tener efectos secundarios. Este es una editorial, pues este artículo que estoy mencionando es una editorial donde se plantean, pues, esas preguntas de, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Si realmente tiene beneficio ponerlos a ayunar más, por ejemplo, con respecto a la modificación del pH.
Se dice que, por ejemplo, con el ayuno, el pH va a ser menos ácido y que por eso, si se llega a presentar alguna eventualidad, la posibilidad de lesión pulmonar es mucho menor. Y por otro lado, que la cantidad de líquidos, pues si se ayuna, pues va a ser menor la cantidad de, de contenido gástrico que se tiene. Pero realmente se ha visto que con el consumo de líquidos claros, la modificación del pH prácticamente es nula. E incluso en algunos estudios se ha visto que el volumen residual que queda al evaluar el antro del estómago es aún menor. Y por otro lado, se ha visto que cuando se consumen líquidos claros, eso es en población pediátrica y pues también en adultos, básicamente, prácticamente a los 30 minutos ya se retorna al valor basal del líquido que había en el estómago. Es por eso que incluso ya se está recomendando eso, que una hora de ayuno podría ser suficiente y que debería considerarse no solamente en los niños, sino también en los adultos. Porque una hora, 2 horas siempre van a ser más de 2 horas. Es decir, si se le dice al paciente que ayuno de 2 horas y tiene una cirugía programada a las 8 de la mañana, pues probablemente a las 6 de la mañana, desde las 5 de la mañana el paciente no está tomando y eso realmente se va a traducir en tiempos más prolongados de ayuno. Eh, y ya hay algunas guías, por ejemplo, las guías escandinavas, que ellos sí tienen esta política desde hace algunos años de un ayuno de no más de una hora y no se ha visto que los desenlaces negativos sean mayores. Entonces estamos ahí ante una dicotomía de qué hacer y por eso el ultrasonido gástrico en estos escenarios puede darnos luces para la toma de conductas. Esta es una guía que me pareció bastante interesante de ayuno previo a sedaciones que se publica este año. Es una guía británica que me parece interesante porque toma en cuenta los factores de riesgo del paciente para determinar cuánto debe ser el ayuno. Entonces, si dependiendo de qué tantos factores de riesgo, si son factores leves o si son factores severos, el tiempo del ayuno pues va a cambiar. Y pues esto puede llegar, digamos que podemos partir de ahí para sacar otras recomendaciones y el ultrasonido también puede llegar a tener un impacto en la toma de estas decisiones. Pero es bastante interesante porque probablemente las futuras guías también van a llegar a tener en cuenta los factores de riesgo de aspiración pulmonar para dar las recomendaciones de ayuno con base en esto. Entonces ya entramos a hablar de lo que es el ultrasonido gástrico. Es un focus, la idea de hacer esto es de que tenga ese focus del point of care. Y básicamente lo que vamos a evaluar nosotros es el contenido y el volumen gástrico. Y vamos a respondernos, el POCUS, como todos los POCUS, van a responder una pregunta que es bien definida, que se establece en un tiempo corto, que la idea es guiar el manejo para mejorar en un futuro los resultados. Y la pregunta que vamos a responder nosotros es si en el momento de la evaluación el paciente tiene o no tiene un estómago lleno. Entonces, ¿cómo definimos nosotros que el paciente tiene o no tiene un estómago lleno? Es, digamos, el consenso al que se ha llegado. Y es un contenido gástrico que es mayor al esperable para un sujeto sano en ayuno. El contenido, el estómago lleno lo va a definir, uno, si el paciente tiene contenido sólido en el estómago o es un contenido particulado grueso, o si por otro lado tiene un líquido claro, pero que es mayor al percentil 95 del esperado para la población, que la verdad es que prácticamente independiente del grupo etario, ese valor está alrededor del 1.5 a los de los 1.5 mililitros por kilo. Entonces, así definiremos el estómago lleno, contenido sólido o contenido particulado grueso o líquido claro que esté más allá del esperado para un paciente que está en ayuno. Y esto es lo que propone la doctora Perlas, el grupo de la doctora Perlas, para hacer una evaluación estructurada del contenido gástrico. Entonces empezamos primero con la indicación, es decir, ¿a qué pacientes nosotros le vamos a hacer ultrasonido? ¿Vale la pena hacer el ultrasonido a todos los pacientes realmente? Entonces ahí pues empezaremos a discutir unas cosas, sobre todo partiendo de la probabilidad pretest y digamos que la recomendación sería básicamente en los escenarios que son inciertos o en escenarios desconocidos. Es decir, que la probabilidad pretest de que tenga estómago lleno sea alrededor del 50%. Ahí es cuando mayor utilidad puede tener la evaluación con el ultrasonido. La adquisición, entonces la A de adquisición, la idea es hacer unas tomas estandarizadas y posteriormente pasaremos a interpretar los hallazgos, tanto cualitativos como cuantitativos, y finalmente eso va a terminar traducido en una conducta, en un cambio en el manejo. Básicamente en la forma como voy a abordar la vía aérea o cómo va a cambiar mi manejo anestésico en un paciente.
Entonces, el nilperos, el nada bioral, ese concepto que ya hemos hablado de nada por la boca, la indicación básicamente serían los escenarios en los que es incierto o es indeterminada el estado del contenido gástrico. Y eso se puede dar por múltiples razones. Uno, por comorbilidades del paciente. Pacientes, por ejemplo, que tengan gastroparesia diabética, que tengan enfermedad por reflujo gastroesofágico o disfunción hepática o Parkinson o estado crítico, realmente es poco probable que nosotros, o que es poco probable determinar que en ese estado el paciente tenga un vaciamiento gástrico normal o el esperado para un paciente normal. Entonces ahí puede ser de utilidad el uso del ultrasonido. Y en otros escenarios en los que son inciertos, por ejemplo, en los pacientes que tengan la barrera del lenguaje, no se puede comunicar por una u otra razón, porque tiene alteración del estado de conciencia, porque no puede hablar, etcétera, etcétera, o porque la información que se da es discordante, es decir, el paciente puede decir una cosa y la familiar puede decir otra. Entonces, digamos que en esos escenarios indeterminados es donde más utilidad puede tener el uso del ultrasonido. Y obviamente en los escenarios en los que el paciente no pudo seguir las recomendaciones de ayuno preoperatorio, por ejemplo, bien sea o porque no entendió o porque es una urgencia, es una emergencia y toca pasarlo ya y pues toca evaluar a ver en qué está el contenido gástrico y no se sabe la última hora del alimento, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente son escenarios en los que las probabilidades PERTES se acercan al 50%. Es decir, tal vez no serviría en un paciente que sea sano y que no tiene ningún otro antecedente y que juiciosamente siguió las recomendaciones del ayuno, pues probablemente este paciente no se beneficie de un ultrasonido porque ya sabemos que le va a dar negativo, o sea, es probable que muy probable que le vaya a dar negativo, no me va a cambiar la conducta. O si un paciente está con una obstrucción intestinal, que está vomitando contenido intestinal, pues es poco probable que el ultrasonido sea útil ahí porque la probabilidad de que la probabilidad pretest de que este paciente tenga o estómago lleno, pues obviamente es evidente, es obvio. Entonces, digamos que esos son como los escenarios. ¿Y cómo va a ser la adquisición? ¿Cómo vamos a valorar el contenido gástrico entonces? Se va a exponer en principio el abdomen superior y la idea es hacer un escaneo tanto en posición supina como en posición de decúbito lateral derecho. Cuando se hace un escaneo en posición supina, realmente es una prueba muy específica para decir que el paciente tiene estómago lleno. Es decir, si el paciente ya en posición supina tiene estómago lleno, pues es muy probable que, o sea, veo signos que hay de estómago lleno, es muy probable que este paciente tenga estómago lleno. Y lo que yo busco con el decúbito lateral derecho es aumentar la sensibilidad de la prueba. Si en un paciente en decúbito supino no se me detecta el líquido o no se me detecta contenido en el estómago, no quiere decir, no puedo descartar de entrada que este paciente no tenga contenido que me defina un estómago lleno. Por esa razón, para aumentar la sensibilidad de la prueba, se aconseja que el paciente se ponga también en decúbito lateral derecho. Y ya veremos, dependiendo de unos grados de recomendación que nos propone la doctora Perlas, una evaluación cualitativa que nos puede llevar a tomar decisiones bastante interesantes. En los adultos se recomiendan que la evaluación se haga con una sonda curva, eh, con una frecuencia baja que me va a permitir mayor profundidad. Y en los menores de 40 kilogramos, los niños y los menores de 40 kilogramos, lo ideal es utilizar una sonda lineal que me va a dar mayor resolución a costa pues, de una menor profundidad. Y estas son las valoraciones que debemos hacer. Entonces, con el paciente inicialmente en decúbito supino, entonces vamos a ubicarnos en la región epigástrica, justo por debajo de la región subsifoidea, y lo que recomiendan es hacer un barrido de izquierda a derecha, desde la región subtotal izquierda hacia la derecha, hasta que observemos las estructuras que ya mencionaremos. Y posteriormente el paciente se colocará en decúbito supino, en decúbito lateral derecho, siempre con la disposición de la sonda, haciendo un corte sagital. Que al hacer un corte sagital ahí realmente vamos a tener es un corte eh, transverso del antro gástrico, que es finalmente lo que queremos evaluar. Entonces, va a ser como va a ir dirigido nuestro haz de ultrasonido, y en esa posición va a pasar por el hígado, va a pasar por el antro gástrico, va a pasar por el páncreas y vamos a ver otras estructuras vasculares que vamos a tener como referencia, que básicamente van a ser los vasos mesentéricos, fundamentalmente la arteria y la arteria aorta
o la vena cava también, que la podemos observar dependiendo cómo tomemos la imagen. Entonces, esto es lo que vemos nosotros, es así como hacemos el corte sagital. Vamos a ver entonces, vamos a ver entonces eh, el hígado. Perdón, sí, el hígado con el contenido gástrico, con el antro gástrico acá que lo vamos a observar, que lo vamos a diferenciar de otras estructuras, de otras vísceras huecas, como por ejemplo el colon, ahorita como mencionaremos por las características de la pared. Justo por debajo del antro gástrico vamos a tener nosotros el páncreas y dependiendo tengamos el corte vamos a ver los vasos mesentéricos, normalmente el vaso mesentérico superior e inferiormente vamos a ver la arteria mesentérica superior o y la vena mesentérica superior, y debajo vamos a ver la arteria aorta o la vena cava. Y esto es lo que vamos a nosotros observar pues, con el ultrasonido. Entonces tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo recto abdominal, el lóbulo hepático izquierdo. Vamos a encontrar esta estructura que ya mencionaremos las características cuando se encuentra vacía, que en diana o en ojo de buey. Debajo, justo debajo, casi siempre, pues vamos a encontrar siempre el páncreas y posteriormente vamos a encontrar los vasos mesentéricos, arterias y lo que estamos viendo en la aorta, o vena mesentérica, si lo que estamos viendo acá es la cava. Y cuando nosotros hacemos una adquisición con un transductor lineal, normalmente esto lo veremos solamente en niños. Y esta va a ser la anatomía que observaremos nosotros la anatomía de las paredes del antro gástrico. Entonces, van a haber capas superpuestas hiperecoicas e hipoecoicas y pues que van a tener pues de adentro hacia afuera que las vamos a identificar. Entonces, lo primero, la capa delgadita que se ve ahí hiperecoica que estoy señalando es lo que se denomina la interfaz mucosa-aire, que esta la veremos así cuando el estómago está completamente vacío. Justo hacia afuera de eso, o sea, de adentro hacia afuera, la siguiente capa que nosotros vamos a observar es una capa hipoecoica, que es la muscular de la mucosa. Y encima de esta, otra capa que es hiperecoica delgada, que es la submucosa. Después aparece la capa gruesa, que es lo que normalmente vamos a ver en el adulto cuando el estómago está vacío, porque es la capa más gruesa y es el marco de referencia que nosotros vamos a tener para saber qué es el antro gástrico, lo que yo estoy evaluando, que es la muscular propia. Y justo por encima, entonces vamos a tener ya la última capa, que es hiperecoica, que es la serosa. Entonces eso es lo que nosotros vamos a evaluar si pues miramos detalladamente las paredes. Realmente cuando hacemos ultrasonografía en la mayoría de pacientes no vamos a encontrar este detalle, sino que vamos a tener como referencia, como les decía, la muscular propia para identificar de qué se trata el antro gástrico y no de otras vísceras huecas, como por ejemplo el colon, que ya vemos que se puede superar. ¿Por qué razón se evalúa el antro gástrico? Eso ya hay varios estudios, es la porción del estómago a la que más fácilmente se puede acceder y hay una correlación muy grande entre el contenido total del estómago con lo que se encuentra en el antro gástrico. Por ser la porción más distal, por ejemplo, cuando el paciente se posiciona en decúbito lateral derecho, todo el contenido gástrico pues, va a descender y por esa razón la sensibilidad de la prueba aumenta. Evaluar el fondo gástrico puede ser técnicamente más difícil, además porque casi siempre se superpone aire que evita que se vea adecuadamente la imagen del contenido. Y las estructuras más superiores, el fondo gástrico, por ejemplo, perdón, el cuerpo gástrico y el fondo gástrico, por ejemplo, técnicamente es muy difícil de acceder porque tendría que tomarse ventanas subcostales izquierdas que pues, realmente no viene siendo tan práctico. Y ya la doctora Perlas y varios investigadores han demostrado que lo que se observa en el contenido del antro gástrico es un valor fidedigno de todo lo que se encuentra en el estómago. Entonces vamos a empezar ya con las imágenes y con los videos para ver cómo se interpreta. Entonces tenemos esta imagen esquemática acá, donde observamos la piel, nuevamente el músculo recto abdominal, se le observa el lóbulo hepático izquierdo y observamos esta imagen que va a ser una imagen aplanada, eh, que se denomina en ojo de buey o se denomina imagen indiana, como la observamos, y vamos a observar ahí muy bien lo que hemos mencionado, la característica principal, que es la muscular propia del estómago, que es lo que nos va a permitir decir esto efectivamente se trata del antro gástrico.
justo por debajo del váster páncreas y las otras estructuras vasculares que ya habíamos mencionado. Entonces acá tenemos una imagen, esto es una imagen que es cortesía del doctor Andrés Ruiz, en, en un taller que hizo de ultrasonido. Vemos ahí claramente cómo se observa el lóbulo hepático izquierdo, pues se observa acá esta imagen aplanada con esta imagen hiperecoica que tenemos acá, que viene siendo la interfaz mucosa-aire, y justo lo que tenemos acá alrededor hipoecoico, que viene siendo la muscular propia. Acá hay algo de movimiento porque hay algo de contenido, pero es la característica típica de la imagen en ojo de buey o imagen en diana que nosotros observamos en un paciente que tiene un estómago vacío. Encontramos acá debajo es el páncreas, acá las estructuras, la arteria mesentérica superior y acá la aorta que se observa ahí pulsando. Entonces, eso es un estómago vacío. Así se debe ver, tanto en las proyecciones en decúbito supino como en decúbito lateral derecho. Cuando nosotros evaluamos el contenido sólido, lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Podemos encontrar una fase que es una fase de sólido temprana o una fase de sólido tardía. La fase de sólido temprana se va a caracterizar porque, además del contenido sólido particulado, el paciente al consumir el alimento va a introducir también aire al estómago. Y esa introducción de ese aire va a evitar, pues van a formular pues, la interferencia que se tiene con el ultrasonido y el aire, pues va a generar una sombra acústica que va a impedir ver las estructuras que se encuentran justo debajo del antro. Esta es la imagen característica que vamos a tener. Vamos a tener acá ya unas paredes mucho más delgadas, ya no va a haber la muscular propia del antro gástrico como se veía en un estómago vacío. Lo que va a haber es contenido particulado y una sombra que me evita ver lo que se encuentra hacia la parte posterior. Es básicamente lo que vamos a encontrar con la fase sólida temprana. También otra imagen cortesía del doctor Ruiz, donde el paciente está. Entonces, observamos la misma imagen, el hígado como patrón de referencia, vemos el antro gástrico ya con las paredes delgadas que nos identifican anatómicamente como lo observamos en un estómago vacío y esa interferencia, esa sombra acústica que se ve que me impide ver las estructuras que están debajo. Eso es justo, o normalmente ocurre esta imagen en los primeros 30 minutos que el paciente pues ingiere contenido sólido. Aparece después cómo se interpreta la imagen sólida tardía. Normalmente eso se puede observar hasta 2 horas o 3 horas después de que el paciente ha ingerido contenido sólido. Y la característica fundamental de esto es que ya no veo la imagen aplanada bonita que veíamos en ojo de buey en el estómago vacío, sino que la muscular se va a adelgazar, las paredes van a ser mucho más delgadas y vamos a obtener un contenido que puede, en el centro acá, que puede ser hiperecoico o mixto, dependiendo pues de las características de lo que se haya ingerido. Si es una mezcla, por ejemplo, de líquidos o sólidos o es solamente contenido sólido, pues la homogeneidad de esto va a ser diferente. Pero va a ser una imagen bien redondeada de paredes delgadas y con contenido que puede ser heterogéneo, puede ser homogéneo dependiendo de lo que se haya consumido. Eh, entonces, eso vamos a hacer el patrón de referencia que vamos a tener nosotros cuando se observa la imagen sólida tardía. Imagen también cortesía del doctor Ruiz. Observamos cómo acá en ese lado el lóbulo hepático izquierdo, acá la aorta pulsando y vemos como una imagen que está mucho más gruesa de paredes delgadas con un contenido mixto de cogenicidad que equivale a pues un estómago lleno en fase tardía. Lo mismo observamos acá se observa mejor se delimita mejor el contenido gas. Y el otro que entramos a evaluar nosotros, que es lo que habíamos definido como estómago lleno, es el líquido claro. Entonces, el líquido claro nosotros lo observaremos como
una imagen que no es tan redonda como lo veíamos en un estómago de contenido sólido, sino una imagen que puede ser más irregular, también puede ser redonda, pero la característica fundamental es que las paredes van a estar delgadas y el contenido en el centro va a ser un contenido hipoecoico o anecoico. Entonces acá observamos un estómago lleno, ya no se va a ver la imagen tan chiquitica como la veíamos en ojo de buey con las paredes gruesas, sino que vamos a encontrar las paredes delgadas del antro gástrico y líquido, pues contenido hipoecoico en el centro. Entonces, lo que ya entraríamos a evaluar después es qué tanto contenido se hace. Ya lo miraremos ahorita más adelante. ¿Qué tanto contenido hay? Si supera el 1.5 mililitros por kilo es lo recomendado, ya miraremos cómo se realiza esa evaluación. También es otras imágenes acá del grupo del doctor Ruiz, donde evaluamos, donde podemos nosotros hacer una evaluación del área de ese contenido, el líquido que nosotros estamos observando. Y hay otras formas también en las que podemos encontrar el líquido claro y es relacionado con un patrón que se denomina en cielo estrellado. Y es básicamente cuando se producen, cuando se consumen sobre todo líquidos que tienen gas. Entonces, gaseosas en general se puede observar ese patrón de noche estrellada. Listo. Entonces, finalmente el resumen acá de la interpretación que nosotros tenemos del ultrasonido gástrico es que cuando tenemos un estómago vacío, en general la forma del antro va a ser aplanada, colapsada o redonda, imagen en ojo de buey o indiana. Las paredes va a ser gruesa porque se va a ver la muscular de la mucosa de forma prominente, no va a haber contenido dentro o el contenido va a ser escaso, va a ser hipoecoico y una de las características que no había mencionado es la peristalsis. En un estómago vacío uno no espera encontrar movimiento del antro gástrico. Por otro lado, cuando nosotros encontramos líquido claro, vamos a encontrar imágenes redondas distendidas, las paredes del antro van a ser delgadas y el contenido va a ser normalmente, pues va a ser hipoecoico. La peristalsis puede estar presente. Cuando se consumen sustancias líquidas que van teniendo más partículas, las características en general van a ser las mismas, solo que el contenido no va a ser tan hipoecoico, sino que va a empezar a ser eh, más hiperecoico y definitivamente cuando se tiene un contenido sólido, el contenido puede ser heterogéneo, hiperecoico, puede ser mixto, y vamos a encontrar unas paredes muy gruesas, perdón, las paredes muy delgadas con contenido, con el estómago bastante distendido, o si estaba en una fase temprana, pues no vamos a observar las estructuras que se encuentran en la parte inferior por la sombra acústica que se genera. Entonces, vamos ahora a determinar cómo se hace la evaluación del contenido. Y básicamente esta parte de la evaluación va a estar se va a realizar para los pacientes en los que se observa contenido líquido. Entonces, queremos determinar si por las definiciones que establecimos de estómago lleno, si supera el 1.5 mililitros por kilogramo y definimos que este paciente sí definitivamente tiene un estómago lleno. Y entonces podemos pues, hacer una evaluación del área y esa evaluación del área la vamos a tomar en principio por la fórmula del área del elipse y es determinando el diámetro anteroposterior, que vendría siendo este, y el diámetro cefalocaudal, eso lo vamos a multiplicar por pi y eso lo vamos a dividir entre 4 y eso me va a dar el área del antro gástrico. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo, hay unas fórmulas que se han ido desarrollando por diferentes grupos, porque hay que encuentran una correlación lineal entre el área del antro gástrico y el contenido total del estómago cuando ese contenido es evaluado por aspiración ya por endoscopia o aspiración, pues en general del contenido gástrico, o cuando ya se definen volúmenes determinados de líquidos y que se consume el paciente, finalmente llegan a estas conclusiones. Entonces, la importancia de la medición del área es que se me va a correlacionar con un volumen total de contenido gástrico. Y esa correlación ya se ha evaluado, ya se ha validado y es una correlación que es bastante buena. Entonces, una de las formas que tenemos de hacer la evaluación es viendo los diámetros, como hemos mencionado, pero recientemente la recomendación actual es que nosotros hagamos una medición manual del área, fundamentalmente en la porción más externa que vendría siendo la serosa del antro gástrico, la delimitamos manualmente y pues ya el ecógrafo nos va a calcular el área. Esta es la fórmula que
la doctora Perlas, a la que llega a la conclusión pues, de esa relación lineal entre el área del antro gástrico con el contenido gástrico. Y finalmente, pues para facilitarnos la vida y no tener que aplicar el logaritmo, simplemente pues hay unas tablas que dependiendo que la evaluación de este volumen debe hacerse como característicamente en posición de cúbito lateral derecho y debemos tener la aorta visualizándose como punto de referencia. Esas son las recomendaciones que se tienen para hacer la evaluación. Entonces, dependiendo de la edad y dependiendo del área, se va a calcular un volumen de acuerdo a lo que nos haya dado el área del antro gástrico. Entonces, si nos dio un área de 12 y el paciente tiene 30 años, pues nos va a calcular este volumen total y pues eso lo divide entre el peso y si me da mayor de 1.5, definitivamente estoy ante un estómago lleno. Como esta fórmula de la doctora Perla, se han diseñado muchas otras fórmulas más y se han establecido en los índices de correlación. Hay muchas fórmulas realmente, pero la fórmula como más sencilla y la que más estudios tiene y con la que se comparan otras, porque tiene adicionalmente una correlación muy buena, es esta fórmula que ya hemos mencionado de la doctora Perlas. Entonces, esta es la fórmula que normalmente se tiene y estas son las tablas con las que llevamos nosotros la evaluación del contenido. Hay otra forma de otro sistema de graduación que es cualitativo, que no es tan exacto como la evaluación cuantitativa del estómago, pero nos permite tomar decisiones, sobre todo cuando no tenemos el entrenamiento suficiente para la adquisición de las imágenes y para la evaluación de los volúmenes. Entonces, podemos hacer la interpretación de la siguiente forma. Y lo establece como, la interpretación se conoce como el sistema de 3 grados. El grado cero es un paciente que tanto en decúbito supino como en decúbito lateral derecho encuentro características de un estómago vacío. Ahí la posibilidad de riesgo de aspiración lo voy a determinar como un riesgo de aspiración bajo. Por otro lado, cuando la graduación la establezco como grado 1 es porque el paciente en decúbito supino encuentro hallazgos que me sugieren que el estómago está vacío, pero cuando lo pongo en decúbito lateral derecho, que decíamos que aumentaba la sensibilidad de la prueba, pues encuentro signos de líquido, de contenido claro. Normalmente, ¿por qué es importante este sistema? Porque lo que ellos encontraron es que si el paciente me da un grado cero, el paciente tiene 0% de probabilidad de que tenga contenido gástrico. Pero si el paciente me da un grado uno, el 75% de los pacientes van a tener un contenido gástrico menor a 100 mililitros. En cambio, si tanto en la posición de decúbito supino como en decúbito lateral derecho encuentro que cualitativamente el paciente hay un contenido intestinal, un contenido gástrico claro, el 75% de los pacientes van a tener un contenido superior a 100 mililitros. Entonces, la posibilidad de estómago lleno en esos escenarios, pues de definir que el paciente sí tiene un estómago lleno cuando la graduación es 2, pues es más probable. Entonces, digamos que el resumen de todo esto y lo que me va a llevar a la toma de decisiones es, primero hago un examen cualitativo. Si el examen es un grado cero, es decir, tanto en el decúbito supino como en el decúbito lateral derecho, el paciente no se le ve contenido, se ve el estómago vacío, pues es de bajo riesgo. Si por el contrario, yo tengo contenido sólido en cualquiera de las vistas, pues el paciente es un paciente de alto riesgo y voy a tomar mis conductas con base en estos hallazgos. El problema es cuando tengo líquido claro. Si tengo líquido claro, pues tengo que establecer el volumen. Ya miramos cómo se hace la evaluación del volumen. Pero puedo también, si no soy un experto en la evaluación del volumen y las mediciones del área, lo que tengo que mirar es si se trata de un grado 1 o de un grado 2. Es grado 1, como ya lo hemos mencionado, si es vacío tanto en decúbito supino como en decúbito lateral derecho, y se tratará de un grado, perdón, un grado 0, que es lo que llamamos vacío. Grado 1 es que está vacío en decúbito supino y está con líquido claro en decúbito lateral derecho, y el grado 2 es que hay líquido tanto en decúbito supino como en decúbito lateral derecho. Si tengo eso, o tengo un volumen evaluado por el área del antro gástrico que es mayor a 1.5, pues es un paciente de alto riesgo y voy a tomar mis conductas en el manejo de la vía aérea como si fuera un paciente de alto riesgo, bien sea haciendo una secuencia de intubación rápida o haciendo una intubación despierto, si es el caso. Y en cambio, si es un contenido grado 1 o un volumen menor a 1.5 mililitros, se sugiere bajo riesgo y podría ser una inducción convencional con esos pacientes. Entonces, digamos que cómo
¿Qué se ha evaluado? Si realmente lo que se evalúa es lo que se quiere encontrar, cómo es la sensibilidad, el rendimiento del ultrasonido, pues ya hay algunos estudios que nos dicen que el rendimiento puede ser muy bueno. Este es un estudio prospectivo aleatorizado, evaluaron 40 pacientes, hubo una doble aleatorización, es decir, el paciente doblemente fue aleatorizado a recibir un contenido, a recibir una cantidad estandarizada, o bien sea de comida o de líquido, y posteriormente se hacía una evaluación con el ultrasonido. El ecografista estaba ciego y el rendimiento, pues lo que quería es evaluarse eran términos de sensibilidad, de especificidad y de LRs. Entonces ellos parten de que se trata de una probabilidad pretest del 50% y con base en eso, pues utilizan el mismo algoritmo que ya mencionamos para establecer si es un estómago lleno o si es un estómago vacío. Y lo que finalmente terminan encontrando es que de los 40 pacientes que tenían, pues, que no tenían estómago vacío cuando se hizo la evaluación, el ultrasonido detectó los 40 pacientes y cuando estaba lleno, perdón, y cuando estaba vacío detectó 39 de los 40 pacientes. Es decir, si lo ponemos en términos de LRs, el LR positivo es altísimo, como el 50 de 50, y el LR negativo llega a ser también buenísimo, cercano al 0.01. Entonces, si un paciente que partimos de una probabilidad incierta y nos da un resultado positivo, casi el 50, la probabilidad post-test se acerca casi al 97%, y en cambio, si el resultado es negativo, prácticamente se va a descartar que el paciente tenga un estómago lleno. Entonces, el rendimiento puede ser bueno. Tenemos unas poblaciones especiales y unas consideraciones de pronto en poblaciones especiales, como por ejemplo en la población pediátrica. Ya hemos visto que los transductores que se pueden usar en población pediátrica son transductores lineales y podemos ver, como vemos en las imágenes, una anatomía mucho más bonita del antro gástrico. Podemos visualizar perfectamente todas las capas, y lo que se ha visto en niños es que eh, también ese límite de 1.5 mililitros por kilo tiene una buena correlación con un estómago lleno. Entonces, en los estudios que se han realizado, pues se ha visto que esa correlación con respecto a los adultos también se mantiene. Tiene otras utilidades en el ultrasonido gástrico, por ejemplo, en la evaluación de cuerpos extraños. Por ejemplo, quiero determinar si el cuerpo extraño se encuentra en el estómago o no. O, por ejemplo, instilar líquido y mirar cómo cambia la ecogenicidad y cómo se le puede levantar un cuerpo extraño, y lo puedo ser observado por ultrasonografía. Entonces también eso puede ser evaluado. Y hay unas fórmulas también ya que me permiten, porque volvimos a la misma dicotomía cuando se trata de líquido claro, y volvemos a las mismas fórmulas dependiendo de la evaluación del área del antro gástrico, para saber qué tanto es el contenido líquido, y dependiendo de eso determinar si es un estómago lleno o si se trata de un estómago. Las gestantes también son una otra población especial, eh, porque va a tener unas dificultades técnicas, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer la evaluación. Entonces vamos a tener el problema del útero y de los movimientos fetales. Vamos a tener el problema del desplazamiento hacia la región cefálica y la rotación del estómago unos 45 grados hacia la derecha. Y vamos a tener el problema pues, que por el útero grávido la colocación de la sonda puede ser un poco más difícil. Sin embargo, eh, a pesar de sus aspectos técnicos, cada vez el ultrasonido en las gestantes en la evaluación, porque por ejemplo pueden resultar cesáreas de urgencia en cualquier momento, y puede ser útil en estos escenarios de evaluación del contenido gástrico para saber cómo voy a hacer yo mi manejo, si puedo hacer un manejo de la vía aérea, o si, pues, por el contrario, como casi siempre en anestesia, preferimos la anestesia regional en estos escenarios, etcétera. Pero se puede hacer. Y pues, eh, recientemente se han ya generado fórmulas, así como para las poblaciones que no son gestantes, para determinar el volumen dependiendo del área del antro gástrico. Y lo que se ha visto es que esos dos modelos, el modelo de Rukmosovsky y el modelo de Arzola, tienen una muy buena correlación entre ellos y se puede utilizar. Por otro lado, los grados de perlas que habíamos mencionado previamente también se pueden utilizar en maternas, y por ejemplo un grado 2 de perlas tiene una sensibilidad del 67% y una especificidad del 84%. Si a eso le sumo eh, un área, un área del antro gástrico de 500, con un punto de corte de 500.5 milímetros cuadrados, esa sensibilidad puede aumentar hasta el 89%, y la especificidad también puede ser cercana al 87%. Entonces, en maternas también hay estudios recientemente, esto es un metaanálisis que se publicó
en mayo de este año, donde se evalúa que en maternas el ultrasonido gástrico sí puede tener un impacto muy importante en la toma de decisiones, y cada vez se vienen haciendo más estudios para eso. Y por otro lado, por último, los obesos mórbidos. En los obesos mórbidos, la característica fundamental es que cuando se encuentra el estómago vacío, las paredes van a ser mucho más gruesas y se puede sobreestimar, por ejemplo, el contenido gástrico en un paciente que tiene estómago vacío. Pero en la medida en que, en que se llena de líquido, hay una correlación lineal entre la cantidad, entre el área del antro gástrico y el peso con el contenido gástrico que se tiene. Es básicamente lo mismo, solo que técnicamente puede ser más difícil. El estómago ya no, el antro gástrico ya no va a estar a 4 centímetros de profundidad, sino que se va a encontrar a unos 7 centímetros de profundidad, pero digamos que la evaluación, en general, las consideraciones van a ser las mismas. Por último, tenemos unas limitaciones. El ultrasonido gástrico tiene unas limitaciones y va dado primero porque es para pacientes que tienen anatomía gástrica normal, es decir, pacientes que tienen antecedentes de gastrectomía o cirugías gástricas, pues no son pacientes que entran, que no se pueden evaluar acá y que tienen un riesgo particular. Eh, y otra de las cosas es que solamente me evalúa uno de los determinantes del riesgo de aspiración, que es el contenido del estómago, pero no evalúa, no está teniendo en cuenta otros determinantes que ya hemos mencionado, como por ejemplo la enfermedad por reflujo gastroesofágico o las otras comorbilidades que me pueden aumentar el riesgo. Los resultados pueden ser inconclusos hasta en un 5% de las evaluaciones y va a depender de la experiencia del evaluador. Se calcula que para tener, digamos que una correlación del 95% con los resultados con un ecografista profesional se requieren hacer 33 evaluaciones de contenido gástrico. Y con 25 evaluaciones más o menos se alcanza una correlación de un 90%. Entonces, pues digamos que no es tan difícil alcanzarlo. En entrenamiento no podemos hacer talleres y prácticas y puede alcanzarse rápidamente eh, la, rápidamente pues esta correlación con un eco como si fuera un ecografista experto. Y por otro lado, se requiere realmente de estudios para evaluar el impacto en la reducción de la aspiración que sea clínicamente significativa. Es decir, em, el hecho de que me diga que un paciente tiene el estómago lleno, por ejemplo, no quiere decir que el paciente realmente se vaya a broncoaspirar. Eh, Hacer estudios de este tipo pues va a ser bastante difícil porque vamos a entrar incluso en dilemas éticos de si se deben o no realizar ese tipo de estudios y por esa razón pues digamos que el diseño de esto no va a ser tan fácil. Pero pero digamos que el ultrasonido entonces se nos presenta como una herramienta que en escenarios dicotómicos nos pueden nosotros a llevar a determinaciones, dice, por ejemplo, espero un tiempo para a nosotros en anestesia en un escenario que no sea una cirugía urgente, emergente, sino que pues me puede dar de pronto un tiempo para aplazarla unas horas. O si por el contrario es una cirugía emergente y tengo un estómago lleno, entonces defino hacer un manejo avanzado de la vía aérea con una secuencia de intubación rápida o con una intubación despierto, o si definitivamente puedo hacer una inducción tranquilo y con la tranquilidad de que el paciente no se me va a broncoaspirar. Entonces, básicamente esto era como lo que le tenías para mostrarles y ya, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Roncancio. Queremos saber si en el grupo de participantes hay alguna pregunta, algún comentario. Damos un tiempo para esto. Bueno, muy bien. Bueno, como lo menciona el doctor Roncancio, es una herramienta adicional que tenemos dentro de la evaluación por ultrasonido que nos ayuda en el manejo de los pacientes. Y creo que hubo una pregunta acá. Eh, ya la vamos a leer. Doctor Roncancio dice la pregunta, ¿se presentan falsos positivos eh, en los pacientes con lesiones gástricas, por ejemplo, neoplasia? Sí, pues realmente la mayoría de estos estudios, como mencionaba, son pacientes que tienen una anatomía gástrica normal.
Entonces, es muy probable que, pues, o sea, no conozco estudios específicamente en esos escenarios, pero es muy probable que no se pueda tomar, o sea, que no se pueda, pues, si un paciente vacía tiene una neoplasia, es muy probable que no pueda yo tomar el ultrasonido simplemente como único indicativo de que el paciente tiene estómago lleno. O sea, la posibilidad de un falso positivo puede ser dada. Entonces, yo creo que el rendimiento de la prueba en este escenario particular, pues no va a ser el mismo que en los escenarios más inciertos. Entonces, sí, no. La otra pregunta es, ¿los pacientes con disnea que no toleran el decúbito supino a 0 grados se pueden valorar con la cabecera elevada? Sí, entonces, por ejemplo, digamos que en los escenarios de cuidado intensivo, o en pacientes que no pueden tener un decúbito lateral derecho, que es donde se van a hacer la mayoría de las evaluaciones, se recomienda, incluso en maternas también, que la posición de la evaluación sea en una posición semi-inclinada a 45 grados. Eh, digamos que lo que mencionábamos, si se evidencia de entrada en estos escenarios que hay contenido gástrico sólido o líquido en una posición así, pues la posibilidad de estómago lleno es muy alta, porque ya me daría lo que mencionábamos de un grado 2 de perlas, entonces la posibilidad de estómago lleno es muy alta por la especificidad alta de la prueba en ese momento. Pero el problema es que el hecho de que me salga negativo no me descarta que el paciente no lo tenga. Pero sí, modificar, o sea, se puede hacer evaluaciones en ese sentido, pero sabiendo que la sensibilidad de la prueba no va a ser tan alta. Bueno, muy bien. Bueno, creo que no hay más preguntas. Agradecemos a todos por su participación durante la semana les estaremos informando las próximas actividades académicas que tendremos para continuar con este grupo de interés enfocado en ultrasonido del Hospital Universitario Nacional de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias a todos por su asistencia y que estén muy bien.